¿Alguna vez has sentido que un pensamiento inesperado ilumina tu mente en el momento exacto? Como si alguien te estuviera hablando sin palabras, guiándote silenciosamente hacia una verdad que no habías considerado. Y si te dijera que hay una voz dentro de ti que no proviene de tu propio razonamiento, sino del Espíritu del Señor, susurrándote respuestas, advertencias y caminos que solo los de corazón abierto pueden percibir? Dios no solo se comunica a través de las Escrituras o de señales externas. A menudo, su mensaje más claro resuena en lo más profundo de nuestra mente, en pensamientos que parecen venir de la nada, pero que contienen una sabiduría que trasciende nuestro entendimiento humano. ¿Cuántas veces ignoramos esa voz, confundidos por el ruido del mundo o por nuestras propias dudas? La Biblia está llena de relatos donde Dios habló a través de sueños, visiones, inspiración divina e incluso pensamientos silenciosos. ¿Y si hoy Él te estuviera hablando y no te hubieras dado cuenta? Este video puede ser la señal que estabas esperando. Hoy descubrirás una historia poderosa que cambiará tu percepción sobre la manera en que Dios se comunica con sus hijos. Hay algo que muy pocos saben, y es que cuando Dios habla a través de la mente, no lo hace de forma caótica ni con confusión, sino con claridad, paz y certeza. Él siembra ideas que transforman realidades, dirige pasos sin que lo notes y responde preguntas incluso antes de que las hagas. Y si has sentido últimamente un pensamiento recurrente, una inquietud inexplicable o un impulso hacia algo desconocido, puede que Dios ya te esté hablando y que esta historia te ayude a entender lo que quiere decirte. En este estudio desvelaremos cómo reconocer la voz de Dios en tu mente y cómo distinguirla de las distracciones del enemigo. Alguien necesita escuchar esto hoy. Y si estás aquí, no es casualidad. Dios puede estar usándome ahora para hablarte a ti. Quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza se revelará una clave crucial que podría desbloquear una bendición en tu vida. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a algo especial. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo" para demostrar tu fe y compromiso con el mensaje de Dios. Este pequeño acto es una declaración de que estás listo para recibir su palabra. También dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Cada vez que participas, te conviertes en un instrumento de Dios para difundir su voz. Hoy, tu simple acción puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Ahora sí, vamos a comenzar este estudio que puede cambiar tu forma de escuchar a Dios. La historia de Samuel. Cuando Dios habla en el silencio de la noche, en la oscuridad del templo, cuando todo estaba en calma y el mundo dormía, un niño llamado Samuel escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. 3 veces se levantó, creyendo que era el sumo sacerdote Elí quien lo llamaba. Pero no era Elí, era el Señor. ¿Cuántas veces Dios ha llamado tu nombre y tú has pensado que era solo tu imaginación? ¿Cuántas veces has sentido un pensamiento repetitivo, una inquietud en tu corazón, pero la has ignorado creyendo que era algo sin importancia? Dios habla, pero solo aquellos que aprenden a reconocer su voz pueden escucharle con claridad. La historia de Samuel nos enseña una verdad poderosa. Dios no solo habla a los profetas, reyes o grandes líderes espirituales. Él también habla a los corazones humildes que están dispuestos a escuchar. Samuel era solo un niño cuando el Señor lo llamó, pero su respuesta cambió su destino y lo convirtió en uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. ¿Cómo saber si Dios te está hablando? Samuel no reconoció la voz de Dios al principio. Era joven y no tenía experiencia en escuchar a Dios. Fue necesaria la guía de Elí para que comprendiera que aquel llamado no venía de un hombre, sino del Creador.
Esto nos revela algo crucial. Muchas veces Dios nos habla, pero nuestra mente no está entrenada para reconocerlo. Al igual que Samuel, es posible que el Señor te haya estado llamando en los momentos de silencio, en pensamientos que te han llegado sin razón aparente, en inquietudes que han tocado tu corazón. Tal vez no se trate de un llamado audible, sino de una dirección, una idea o una advertencia que se repite en tu mente. Samuel aprendió a responder de la manera correcta. Cuando comprendió que era Dios quien lo llamaba, dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Este es el secreto: no solo escuchar, sino estar dispuesto a obedecer. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios en tu mente? El problema no es que Dios no hable, sino que muchos no están dispuestos a escuchar. El ruido del mundo, las preocupaciones, el miedo y la duda ahogan su voz. Pero cuando te tomas el tiempo de detenerte, meditar en su palabra y pedirle que te hable, Él lo hace de maneras sorprendentes. Hoy quizás el Señor te está llamando de la misma manera que llamó a Samuel. Tal vez has estado sintiendo una inquietud, un pensamiento recurrente que no puedes ignorar. Tal vez Él te está mostrando un camino, una decisión o una advertencia que necesitas tomar en serio. ¿Responderás como Samuel o ignorarás la voz de Dios pensando que es solo una idea pasajera? Este es solo el primer paso en nuestro estudio. Aún hay mucho más por descubrir. En el próximo bloque exploraremos otra historia bíblica que te revelará cómo Dios usa la mente para hablarnos, incluso en los momentos más difíciles. El sueño de José. Cuando Dios habla a través de visiones en la mente, José era solo. Un joven, cuando Dios le reveló a través de sueños el propósito que tenía para su vida. Soñó que un día se elevaría por encima de sus hermanos, que su vida no sería común, sino extraordinaria. Pero cuando compartió su sueño, en lugar de recibir apoyo, enfrentó el rechazo, la envidia y la traición. ¿Qué haces cuando Dios te habla en tu mente, pero nadie más lo entiende? ¿Cómo reaccionas cuando el Señor te muestra un propósito, pero el mundo te llama loco? La historia de José nos enseña que Dios no solo habla a través de palabras audibles, sino que también usa la imaginación, los sueños y las visiones para transmitir su mensaje. Muchos creyentes experimentan pensamientos o imágenes en su mente que parecen tener un significado más profundo, pero los ignoran por miedo a equivocarse. José no ignoró sus sueños, los creyó. Y aunque su camino estuvo lleno de dificultades, mantuvo su fe en lo que Dios le había mostrado. Cuando Dios te habla, el enemigo intenta silenciarlo. El diablo odia cuando una persona recibe una revelación divina. Por eso, cuando Dios habla a tu mente, las dudas, el miedo y la oposición surgen inmediatamente. José fue vendido por sus propios hermanos, fue acusado falsamente y encarcelado injustamente. Todo parecía indicar que su sueño nunca se cumpliría. Tal vez Dios ya te ha hablado. Quizás en un momento de oración sentiste claridad sobre lo que debías hacer. Tal vez has tenido un pensamiento recurrente que parece venir de lo alto. Pero luego vinieron las dudas. El enemigo quiere que creas que fue solo una idea pasajera. Quiere que olvides lo que Dios sembró en tu mente. Pero aquí hay una verdad poderosa. Si Dios te ha dado un pensamiento, una visión o una dirección, nada podrá detener su cumplimiento. Aprende a proteger lo que Dios ha puesto en tu mente. La historia de José nos enseña que cuando Dios te habla, el tiempo y las pruebas no pueden cancelar su promesa. José tuvo que esperar años antes de ver su sueño cumplido, pero en todo momento Dios estuvo con él, guiándolo, preparándolo y fortaleciéndolo. Si has sentido que Dios te ha hablado a través de pensamientos, sueños o visiones, pero enfrentas oposición o confusión, recuerda esto.
La voz de Dios nunca se contradice. Él nunca te llevará por un camino que esté en contra de su palabra. Tal vez Dios ya te ha hablado y te ha mostrado algo que aún no comprendes completamente, pero hoy te digo, si Él puso algo en tu mente, lo cumplirá. En el próximo bloque veremos otra historia que revela cómo Dios puede usar incluso los momentos más oscuros de tu vida para hablarte de manera clara y poderosa. No te vayas, porque la enseñanza final de este estudio puede traer la clave que has estado buscando. Elías en la cueva. Cuando Dios habla en el susurro de la mente, Elías era un profeta poderoso, alguien que había visto la gloria de Dios de manera sobrenatural. Fue testigo de milagros asombrosos, desafió a los falsos profetas y vio fuego descender del cielo. Pero después de tanta manifestación divina, Elías huyó y se escondió en una cueva, consumido por el miedo y la desesperanza. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que después de momentos de fe y fortaleza, llega una voz dentro de ti que te dice que no puedes más, que estás solo, que todo ha sido en vano? Elías, el profeta de fuego, se quebró, se sintió abandonado y pensó que su vida ya no tenía propósito. Pero en ese momento de oscuridad, Dios le enseñó una lección poderosa. Cuando Dios no habla en el estruendo, sino en el silencio, Elías esperaba que Dios le hablara con la misma fuerza con la que lo había hecho antes. Esperaba fuego, truenos, señales imponentes, pero Dios le mostró algo distinto y le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. En Reyes 19, 11, 12. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, estaba en un susurro. ¿Cuántas veces has esperado que Dios te hable de manera estruendosa, con señales visibles, cuando en realidad Él ya te ha estado hablando en el silencio de tu mente, en pensamientos sutiles, en esa paz que inexplicablemente sientes a pesar de todo? Cuando la mente se llena de ruido, es difícil escuchar a Dios. Elías no podía escuchar a Dios porque su mente estaba dominada por el miedo y la desesperanza. Estaba tan enfocado en su dolor, en sus pensamientos negativos, en sus preocupaciones, que no se daba cuenta de que Dios ya estaba allí, hablándole de manera suave, pero poderosa. Esto sigue ocurriendo hoy. Dios te habla en pensamientos que traen paz, en direcciones que parecen pequeñas, pero que llevan a grandes bendiciones. Pero cuando tu mente está llena de ruido, estrés, ansiedad, miedo, distracciones, es difícil percibirlo. Aprende a escuchar el susurro de Dios en tu mente. Elías tuvo que salir de la cueva para escuchar el susurro de Dios. A veces, para oír a Dios, también debemos salir de nuestra cueva, de la distracción, de la duda, del miedo. Tal vez has estado buscando señales grandes, pero Dios ya te ha estado hablando en lo pequeño. Esa idea que sigue viniendo a tu mente, ese pensamiento que te impulsa a cambiar algo en tu vida, esa voz que te dice que confíes, quizás no sea solo tu imaginación. Quizás sea el Señor susurrando a tu corazón. No esperes el viento, el terremoto o el fuego. A veces, Dios habla en el más suave de los pensamientos y solo aquellos que están en comunión con Él pueden escucharlo. En el próximo bloque descubriremos otra historia que te revelará cómo Dios usa la mente humana para guiar a sus hijos en momentos de incertidumbre. No te vayas, porque la enseñanza final de este estudio podría ser la clave que has estado esperando. Nehemías,
Cuando Dios pone un pensamiento en tu corazón, a veces Dios no habla con una voz audible, ni en un sueño, ni con un susurro. A veces, Él simplemente coloca un pensamiento en tu mente, una carga en tu corazón, una inquietud que no puedes ignorar. Esto fue exactamente lo que ocurrió con Nehemías. Él no era profeta, ni sacerdote, ni un gran líder en su tiempo. Era solo un copero del rey en una tierra extranjera. Pero Dios sembró en su mente un pensamiento que cambiaría su destino y el de toda una nación. Cuando un pensamiento de Dios se convierte en una misión, un día Nehemías recibió la noticia de que las murallas de Jerusalén estaban destruidas, que la ciudad estaba en ruinas y su pueblo desprotegido. Y en ese momento un pensamiento surgió en su corazón: debo hacer algo al respecto. Él mismo lo describió de esta manera: y vino a mi corazón el edificar el muro. Nehemías 2:12. Este es un detalle poderoso. Nehemías no dice: Dios me habló con una voz fuerte, ni tuve una visión. Simplemente dice que algo vino a su corazón. Así es como muchas veces Dios nos habla hoy, no con una orden audible, sino con una convicción que se instala en lo profundo de nuestro ser. Un pensamiento que no nos deja en paz, un deseo ardiente de hacer algo que no podemos ignorar. ¿Has sentido últimamente que Dios está poniendo algo en tu mente? Tal vez has tenido un pensamiento recurrente que parece venir de la nada, una idea que te desafía, una inquietud que te impulsa a cambiar algo en tu vida, un propósito que te quema por dentro. Así empieza todo. Dios planta una semilla en tu mente y espera a ver qué harás con ella. Cuando el enemigo intenta detener lo que Dios ha sembrado en tu mente, pero aquí está el peligro. Cuando Dios pone un pensamiento en tu corazón, el enemigo intentará sacarlo. Cuando Nehemías decidió obedecer, inmediatamente enfrentó oposición. Los enemigos de Israel se burlaron de él, intentaron intimidarlo, lo amenazaron, quisieron hacerlo desistir. Tal vez te ha pasado. Dios te ha mostrado algo, pero en cuanto decides actuar, surgen dudas, críticas, miedo. Es el enemigo tratando de apagar lo que Dios ya encendió dentro de ti. Pero Nehemías no se rindió. A pesar de la oposición, se aferró a la convicción que Dios había puesto en su mente y al final logró lo imposible. Reconstruyó los muros de Jerusalén en solo 52 días. Cuando Dios pone algo en tu mente, no lo ignores. Hoy te pregunto, ¿qué pensamiento ha puesto Dios en tu corazón últimamente? Tal vez es un llamado a cambiar algo en tu vida. Tal vez es un deseo de servir en una nueva área. Tal vez es una idea que no puedes sacar de tu cabeza. No la ignores. Puede ser Dios hablándote. Lo que Dios ha puesto en tu mente puede ser el inicio de algo que transformará tu vida. Pero necesitas actuar, como lo hizo Nehemías. En el próximo bloque exploraremos otro pasaje que nos revelará cómo Dios puede utilizar nuestra propia conciencia y discernimiento para guiarnos. No te vayas, porque la enseñanza final de este estudio podría ser la confirmación que has estado esperando. Pedro y la visión del lienzo. Cuando Dios desafía tu manera de pensar, a veces Dios habla a nuestra mente no para confirmarnos lo que ya creemos, sino para sacarnos de nuestra zona de confort y abrirnos a su propósito de una manera que nunca imaginamos. Esto fue exactamente lo que le sucedió al apóstol Pedro. Era un hombre de fe, alguien que había caminado con Jesús, que había visto milagros, que había recibido el Espíritu Santo. Pero aún así, Dios tuvo que desafiar su manera de pensar. Un día, mientras Pedro estaba orando en la azotea de una casa, tuvo una visión que lo dejó confundido. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba atado de los 4 extremos y era bajado a la tierra.
En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común». Hechos 10, 11, 15. Pedro estaba aferrado a su tradición y creencias. Siempre había pensado que ciertas personas y costumbres eran impuras y que Dios solo podía obrar de una manera específica. Pero Dios estaba desafiando su mente. Cuando Dios habla, pero tus ideas te impiden escucharlo. A veces, nuestra propia mentalidad nos impide escuchar lo que Dios nos quiere decir. Pedro creyó que estaba haciendo lo correcto al rechazar lo que la voz le decía. Su mente estaba atrapada en una forma de pensar religiosa que le impedía ver la nueva dirección que Dios estaba tomando. ¿Cuántas veces Dios nos habla, pero nosotros rechazamos su mensaje porque no encaja con lo que siempre hemos creído? ¿Cuántas veces hemos sentido un impulso en nuestra mente, pero lo hemos descartado porque no parece lógico o porque va en contra de lo que pensábamos? Pedro no entendió la visión en el momento, pero más tarde, cuando fue llamado a la casa de un centurión romano llamado Cornelio, comprendió lo que Dios quería decirle. El evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Cuando Dios quiere expandir tu visión, primero trabaja en tu mente. Dios tuvo que cambiar la mentalidad de Pedro antes de poder usarlo para algo más grande. Primero, transformó su manera de pensar y luego lo envió a predicar a lugares donde nunca había imaginado. Quizás Dios esté tratando de hacer lo mismo contigo. Tal vez ha estado hablándote a través de pensamientos que desafían tu manera de ver las cosas. Quizás te está llamando a algo nuevo, pero tu mente sigue atrapada en lo que siempre has creído o hecho. Dios le enseñó a Pedro que su voluntad es más grande que nuestras costumbres, nuestras opiniones y nuestras limitaciones mentales. Hoy, Dios puede estar hablándote de la misma manera. Tal vez hay algo en tu vida que Él quiere cambiar, una nueva dirección a la que quiere llevarte, una mentalidad que quiere renovar. No ignores esa voz. Puede ser el Señor abriendo tu mente para algo que transformará tu vida. En el próximo bloque, exploraremos otra historia que te revelará cómo Dios puede usar incluso tus pensamientos más simples para llevarte a grandes decisiones. No te vayas, porque la enseñanza final de este estudio podría ser la confirmación que has estado esperando. La conciencia de Pablo. Cuando Dios te guía desde adentro, hay momentos en los que Dios no nos habla con una voz audible, ni con sueños, ni con visiones. A veces su voz se manifiesta en lo más profundo de nuestra conciencia, en esa sensación interna que nos indica lo que es correcto y lo que no. El apóstol Pablo experimentó esto muchas veces a lo largo de su ministerio. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando él y sus compañeros estaban viajando para predicar el evangelio, pero en cierto punto sentían en su interior que Dios les cerraba el camino. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16, 6, 7. Pablo y sus compañeros querían ir a ciertos lugares a predicar, pero había algo dentro de ellos que les decía que no era el momento. Cuando Dios te guía sin palabras, sino con sensaciones internas, aquí vemos algo poderoso. Dios no les habló con una voz audible. No hubo un profeta diciéndoles qué hacer. No hubo un ángel dándoles instrucciones. Simplemente el Espíritu Santo les impedía avanzar.
Esto nos enseña que Dios también guía a sus hijos a través de la conciencia, de la paz o inquietud en el corazón. ¿Cuántas veces has sentido que algo en tu interior te dice que tomes una decisión o que evites otra? Esa sensación que no puedes explicar, pero que sabes que es real. Pablo no ignoró esa sensación, no insistió en hacer su voluntad. En cambio, esperó y Dios le mostró en una visión que debía ir a Macedonia, donde muchas personas necesitaban escuchar el Evangelio. Cuando Dios te habla, pero tu mente insiste en lo contrario. El problema es que muchas veces, cuando Dios nos habla a través de la conciencia, nuestra mente lógica quiere argumentar en contra. Imagínate a Pablo y sus compañeros. Ellos estaban convencidos de que predicar en Asia era una buena idea. Después de todo, estaban llevando el Evangelio. ¿Por qué Dios los detendría? Pero aquí hay una lección poderosa. No todo lo bueno es la voluntad de Dios en un determinado momento. Tal vez has estado a punto de tomar una decisión que parece correcta, que parece buena, pero dentro de ti hay algo que no te da paz. Esa inquietud interna podría ser la voz de Dios diciéndote que esperes, que hay algo más grande que Él tiene preparado para ti. Aprende a reconocer la voz de Dios en tu interior. Pablo aprendió a discernir la voz de Dios, no solo a través de señales externas, sino en lo más profundo de su espíritu. Hoy, tal vez Dios te esté hablando de la misma manera. Quizás estás en un punto donde no sabes qué camino tomar, pero hay algo en tu interior que te dice qué hacer. Escucha esa voz. Dios no es un Dios de confusión. Si una decisión te llena de dudas y no tienes paz en tu corazón, detente y ora. Si Dios te está diciendo no vayas por ahí o aún no es el momento, no lo ignores. A veces, Dios nos detiene no para castigarnos, sino para protegernos y guiarnos a algo mejor. En el próximo bloque, exploraremos otra historia que revelará cómo Dios usa las pruebas y dificultades para hablarnos de maneras inesperadas. No te vayas, porque la enseñanza final de este estudio puede traer la clave que has estado buscando. Job. Cuando Dios habla en medio del sufrimiento, hay momentos en la vida en los que parece que Dios ha guardado silencio. Momentos en los que oramos, buscamos respuestas y no escuchamos nada. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no me da una señal? Esto es exactamente lo que le sucedió a Job, un hombre justo, fiel a Dios, que de repente lo perdió todo. Sus riquezas, su familia, su salud, todo desapareció en un instante. Y en medio de su dolor, Job clamó a Dios, pero no obtuvo respuesta inmediata. Clamo a ti y no me respondes, me presento y no me prestas atención. Job 30:20. ¿Cuántas veces hemos sentido lo mismo? ¿Cuántas veces hemos pedido una palabra de Dios, una señal clara, y en lugar de respuestas solo encontramos silencio? Pero aquí hay una verdad profunda. Dios no estaba en silencio. Dios estaba observando. Cuando el dolor habla más fuerte que la voz de Dios, el problema no era que Dios no le hablara a Job. El problema era que el sufrimiento de Job era tan grande que no podía escuchar a Dios. Cuando estamos en medio del dolor, la mente se llena de preguntas, de ansiedad, de desesperación. Nos sentimos solos, confundidos, pero Dios nunca deja de hablar. Job no entendía lo que estaba pasando. Sus amigos lo acusaban. Su esposa le decía que maldijera a Dios y muriera. Pero Dios estaba obrando en silencio, esperando el momento perfecto para responder. Cuando Dios finalmente habló, Job entendió la verdad. Después de todo su sufrimiento, Dios le respondió a Job desde un torbellino. Pero en lugar de darle explicaciones detalladas, Dios le hizo preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job
38:4. Dios no le explicó por qué había sufrido. En lugar de eso, le mostró su grandeza, su poder, su control sobre todas las cosas. Aquí hay una lección profunda. A veces, Dios no nos da las respuestas que queremos, sino las que necesitamos. Job quería entender el porqué de su sufrimiento, pero Dios le mostró el quién. Le recordó que Él es soberano, que tiene el control, que nunca deja a sus hijos solos. Dios te habla incluso en tu dolor. Tal vez hoy te encuentras en un momento como el de Job. Tal vez has estado esperando escuchar la voz de Dios, pero sientes que todo lo que recibes es silencio. Pero aquí hay algo poderoso que debes recordar. Dios no está en silencio. Él está obrando en tu vida, aunque no puedas verlo ahora. A veces, Dios usa el dolor para hablarnos. Nos saca de nuestra zona de confort, nos quita lo que creíamos seguro para que aprendamos a depender completamente de Él. Job, después de su prueba, fue restaurado con el doble de lo que tenía antes. Pero más importante que eso, salió con una relación más profunda con Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Cuando pasas por el fuego, aprendes a conocer a Dios de una manera que nunca antes habías experimentado. Hoy Dios puede estar hablándote a través de tu proceso. No te desesperes, no pienses que Él te ha olvidado. En el momento correcto, su voz se hará clara, su propósito será revelado y entenderás que todo tenía sentido. En el próximo bloque, exploraremos otro pasaje que revelará cómo Dios usa la mente y el espíritu de una persona para dirigir su vida hacia su destino divino. No te vayas, porque la enseñanza final de este estudio puede traer la clave que has estado buscando. Moisés y la zarza ardiente. Cuando Dios interrumpe tus pensamientos con su llamado, Moisés había pasado 40 años en el desierto. Un hombre que una vez fue príncipe en Egipto, ahora era solo un pastor, alejado de todo lo que alguna vez soñó. Quizás pensaba que su propósito había terminado, que su tiempo había pasado. Pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, algo inesperado sucedió. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Éxodo 3:2. Moisés estaba viviendo su rutina, pero Dios interrumpió sus pensamientos con una visión sobrenatural. Aquí hay una verdad profunda. Cuando Dios quiere hablarte, puede interrumpir tu vida de la manera más inesperada. Cuando Dios usa algo impactante para captar tu atención, Moisés podría haber ignorado la zarza, podría haber pensado que era una ilusión o que no tenía importancia. Pero la Biblia dice algo interesante. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?» Éxodo 3:3. Moisés tomó la decisión de acercarse. Dios muchas veces nos habla a través de pensamientos que nos interrumpen, que nos desafían. Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo que Moisés. Prestar atención, acercarnos, indagar más. Cuando Dios habla, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Cuando Moisés se acercó, Dios le habló. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Éxodo 3:4. Dios le reveló un propósito que él jamás imaginó: ser el libertador de su pueblo. Moisés no estaba pensando en eso. Había aceptado una vida simple en el desierto. Pero Dios interrumpió su mente, le mostró un nuevo camino, le dio un llamado que cambiaría la historia de Israel. Dios puede estar interrumpiendo tus pensamientos ahora mismo. Tal vez has sentido últimamente que Dios te está mostrando algo que no esperabas. Tal vez hay una idea que ha venido a tu mente repetidas veces, una sensación de que hay algo más
¿Qué debes hacer? No ignores esa zarza ardiente en tu vida. Puede ser un pensamiento que Dios está usando para mostrarte algo más grande. Puede ser un llamado, una dirección, una advertencia. Moisés podría haber ignorado la zarza y seguir con su vida, pero decidió escuchar y responder. Hoy, Dios puede estar haciendo lo mismo contigo. No ignores las señales que Él pone en tu camino. En el próximo bloque veremos otro caso impactante de cómo Dios usa la mente de sus siervos para guiarlos en los momentos más decisivos. No te vayas, porque la enseñanza final de este estudio podría cambiar tu perspectiva para siempre. Daniel y la interpretación de los sueños. Cuando Dios ilumina tu mente con sabiduría divina, Daniel no era solo un hombre de fe, sino también un hombre de sabiduría. En medio de una cultura pagana, rodeado de idolatría y falsos dioses, él fue capaz de escuchar a Dios en lo más profundo de su mente. Pero la manera en que Dios le habló no fue con una voz audible ni con una visión abierta. Dios le habló a través de la capacidad de interpretar lo que otros no podían entender. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador y nadie pudo explicárselo, Daniel pidió tiempo para orar. Sabía que la respuesta no estaba en su lógica humana, sino en la revelación divina. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel 2:19. Aquí vemos algo clave. Dios iluminó su mente, dándole entendimiento más allá de lo natural. Dios puede hablarte a través de ideas y revelaciones que otros no pueden ver. Daniel no recibió un mensaje ordinario, recibió una respuesta sobrenatural, que solo podía venir de Dios. ¿Cuántas veces has tenido una idea, un entendimiento repentino sobre algo, una claridad mental que no puedes explicar? Podría ser Dios hablándote. Daniel no era más especial que tú. Él simplemente tenía un corazón dispuesto a escuchar. Dios puede estar hablándote de la misma manera, dándote respuestas a través de la sabiduría, de la intuición, de pensamientos que traen paz y dirección. La diferencia entre la voz de Dios y la voz del mundo. El rey tenía muchos consejeros, magos y astrólogos. Todos intentaban darle respuestas, pero ninguna tenía sentido. Solo Daniel pudo interpretar el sueño correctamente porque su respuesta venía de Dios. Esto nos enseña una lección importante. El mundo ofrece muchas voces, muchas ideas, muchas respuestas, pero solo la voz de Dios trae verdadera claridad. Tal vez hoy estás buscando dirección. Quizás has estado preguntándote qué hacer en una situación específica. Pide a Dios que ilumine tu mente como lo hizo con Daniel. Él puede darte una claridad que el mundo no puede entender. Dios sigue hablando hoy a través de pensamientos que nos muestran soluciones inesperadas, a través de entendimientos que van más allá de lo lógico. No ignores esas ideas que traen paz, porque pueden ser la respuesta de Dios a tu oración. En el próximo bloque, llegaremos al cierre de este poderoso estudio. Te revelaré una enseñanza final que puede transformar la manera en que escuchas a Dios para siempre. Cierre y llamada a la acción. Aprende a escuchar la voz de Dios en tu mente. Hemos recorrido un viaje profundo a través de la Escritura, descubriendo cómo Dios ha hablado a sus hijos de diversas maneras. A través de un llamado en la noche, sueños proféticos, pensamientos persistentes, inquietudes en la conciencia, visiones inesperadas y claridad sobrenatural. Y ahora te pregunto, ¿Dios te ha estado hablando pero no lo has reconocido? Quizás has sentido una idea que no desaparece, un pensamiento que regresa una y otra vez, un impulso interior que te dice que tomes una decisión. Pero el miedo o la duda te han detenido. Hoy quiero decirte algo con total certeza. Dios sigue hablando,
pero solo aquellos que afinan su oído espiritual pueden escucharlo con claridad. Las claves para reconocer la voz de Dios en tu mente. Su voz siempre traerá paz, aunque el mensaje sea desafiante. Dios nunca te hablará a través del miedo o la confusión. Lo que Dios dice siempre estará alineado con su palabra. Si un pensamiento contradice la Biblia, no viene de Él. Dios habla de diferentes maneras, a través de la conciencia, sueños, sabiduría repentina, inquietudes que nos llevan a buscar más de Él. Dios nunca te forzará, pero te invitará a confiar. Depende de ti acercarte, como lo hizo Moisés con la zarza ardiente. Hoy puede ser el día en que decidas escuchar, confiar y actuar. Demuestra tu compromiso con Dios. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Dios tenía algo que revelarte en este estudio. Ahora quiero que hagas algo especial. Escribe en los comentarios: Señor, afina mi oído espiritual, como señal de que estás listo para escuchar su voz con claridad. Cada vez que declaras tu fe, refuerzas tu conexión con Dios y le das testimonio al mundo de que estás dispuesto a recibir su dirección. También te animo a que te suscribas y compartas este video. No sabes cuántas personas necesitan escuchar este mensaje. Al hacerlo te conviertes en un canal de bendición para otros. Antes de irte, haz esto. Quiero que, cuando este video termine, te quedes en silencio por unos minutos. No hagas nada más. No vayas a otra pantalla. Solo quédate en paz. Deja que la música de fondo llene tu alma y, en ese momento, pregunta a Dios: ¿qué quieres decirme hoy? Es posible que, en esos minutos de quietud, Él te responda de la manera más inesperada. Porque recuerda esto: Dios no ha dejado de hablar. Solo está esperando que su Hijo amado esté listo para escuchar. Que la paz del Señor sea contigo. Nos vemos en el próximo estudio.